buenos días. Estamos en una nueva emisión del Mundo desde el Sur, programa número 97. Soy Maximiliano Sbarbi Osuna, desde Buenos Aires, y me acompaña mi amigo y colega, analista internacional, hincha de Colo-Colo, africanista y tantas cosas más, Raimundo Greguar. ¿Cómo estás, Raimundo? ¿Qué tal? Hola, Maximiliano, qué gusto saludarte de nuevo. Por aquí todo bien, todo tranquilo. A puertas del Mundial de Qatar. Estamos a 3 días del comienzo de esta Copa del Mundo. Polémica, pero que igual la gente la espera. Sí, es verdad, ya hemos hablado de lo polémica que es esta Copa, pero yo tengo una ansiedad que no puedo más, tengo que ser sincero. O sea, sigo los temas internacionales, veo qué análisis traerles al público, qué noticia escondida que en los medios quizás no está revelada, pero yo creo que en este momento el Mundial monopoliza todo. Sí, es algo contra lo cual no se puede luchar, digamos, es la realidad. O sea, sin olvidar lo que tanto critica la gente, ¿no? El tema de los derechos humanos, la libertad de expresión, la comunidad LGBT, pero finalmente la gente quiere ver el Mundial. Exactamente, claro. A falta de Chile, me imagino que vas a hinchar por Marruecos, ¿no? Por Marruecos, absolutamente, y también obviamente por todos los equipos africanos y obviamente los sudamericanos. Claro. Bien. Bueno, si te parece, comenzamos con las noticias más importantes o más relevantes que hemos seleccionado. Por supuesto, parece muy bueno y vamos a escuchar lo que tú nos tienes que decir, Maximiliano. Bien, ¿te acordás que en Mozambique hemos hablado varias veces que desde 2017 en el norte una guerrilla llamada Al-Shabaab, que pertenece al Estado Islámico, tiene tomadas las instalaciones gasíferas que allí se descubrieron? La empresa Total se tuvo que ir del país por las amenazas, la operación militar ha dejado 3.000 muertos en 5 años, hay un panorama bastante sombrío. Bueno, a pesar de eso, el domingo pasado zarpó el primer barco con gas natural licuado de Mozambique hacia Europa. No deja de ser una buena noticia porque Europa en este momento está deseando recibir gas de donde sea. El gas natural licuado es más caro, por supuesto, que el gas que recibe de Rusia. Y la empresa británica, British Petroleum, fue la encargada de transportar esta primera embarcación de petróleo, ¿no? Al parecer, la empresa francesa Total va a regresar a Mozambique. No es que el problema esté finalizado, pero ha habido yacimientos que se han logrado recuperar y Mozambique está dispuesto a convertirse en uno de los 10 países más importantes exportadores de gas, algo que era impensado hace más de 5 años. Sí, lo cual podría tener una fuerte influencia en el devenir de este país, porque podría aumentar en gran escala su riqueza. Claro, se espera una inversión en los próximos años de 120.000 millones de euros solamente en el sector gasífero. Además que es una cifra muy importante, y recordarle a la gente que se supone que el petróleo va a ir poco a poco en desuso, y me imagino que en una fase intermedia el gas va a ser lo más importante como recurso energético. Claro, eso es lo que se espera. ¿Vos tenés alguna noticia? Sí, claro, estuve buscando y tengo aquí seleccionada una noticia. Hoy día es 17. Ya fue el miércoles, el 15 de noviembre. La Tierra superó los 8.000 millones de habitantes. 8.000 millones de habitantes. Claro. Es una brutalidad, porque somos muchos en este planeta, la verdad. Esta cifra de 8.000 millones, hace algún tiempo atrás, era proyectada para el 2080. Ah, claro. O sea, llegamos casi 60 años antes a este hito. Tenemos 1.000 millones más de personas que en comparación al 2010. Claro. Enorme como se multiplica. Sí, en 10 años. Son 100 millones por año. Claro. Y mira las proyecciones, Maximiliano. Para el 2037 se esperan 9.000 millones, para el 2058 10.000 millones y para el 2086 10.400 millones.
¿Qué se supone que va a pasar a partir del 2086? Va a bajar, va a ir bajando la población mundial. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Bueno, según las proyecciones que hacen por entre otras cosas, el cambio climático, también el costo de la vida, también se aprecia que va a ir disminuyendo la tasa de natalidad. Así que todos estos factores van a ir generando que disminuya la cantidad de población en el mundo. Claro. Pues hay que recordarle a la gente, que cada vez, especialmente en los países más desarrollados, las esperanzas de vida son mayores. Claro, es verdad eso. Yo, digamos, parafraseando la idea malthusiana de que la población se multiplica mucho más rápido de lo que se puede multiplicar los alimentos, o que, digamos, que los alimentos no van a alcanzar para tanta población. Bueno, las distintas tecnologías que no había en la época de Malthus han demostrado que se puede en la agricultura establecer, se puede modificar genéticamente las especies para que sean más resistentes. Bueno, hay un montón de innovaciones tecnológicas que permiten que la población mundial, a pesar de ser tanto, logre tener un plato de comida diario o más de un plato de comida diario. Lo que no sucede y lo que no está funcionando es la distribución y la equidad. Exactamente. Por ejemplo, Argentina produce alimentos para 450 millones de personas, siendo que acá seremos unos 45 millones alrededor de eso, y hay mucha gente que se muere de hambre. La pobreza está en el 36-37%, la indigencia también un número enorme, y es inconcebible eso. Sí, es un tema muy, muy importante y amerita tener un programa especial sobre esto, porque claro, a ver, la base es que hay mucha gente, hay un exceso de población, eso es una realidad. Pero luego, a pesar de eso, queda la sensación que se podría mejorar el acceso a la alimentación. Y ahí, al agua potable, claro, también, a la salud, claro, a muchos derechos humanos que están en la Carta de las Naciones Unidas que no se cumplen. Ahora, voy a decir algo, y esto yo no lo pienso ni tampoco creo que sea positivo, pero estoy poniendo un hecho sobre la mesa. Hay que decir que debido a esta desigualdad, el planeta no está aún más sobrepoblado y por ende los recursos serían aún más escasos. Que se entienda bien, no estoy diciendo que sea bueno, pero me refiero que yo creo que también hay un tema con la cantidad de personas que nacen. En algunos países la natalidad llega a 6 o 7 por mujer. Claro. Es interesante, nunca había escuchado eso, pero suena lógico. Habría que analizarlo bien, pero está bueno porque nunca lo había escuchado. Así que, en fin, ojalá que haya menos gente y que lo principal, que le llegue alimentación, agua y una calidad de vida digna a todo el mundo. Claro, seguro. Bueno, yo tengo otra noticia que no tiene relación con esto. El protagonista es el presidente Gustavo Petro de Colombia. Estuvo en París el fin de semana, en el Foro de la Paz, y dijo algo interesante, que la política de droga de Estados Unidos trajo más muerte en Colombia que las drogas mismas. Digamos, él mismo dijo que es la región más violenta del mundo, América Latina. Dice que murió 1 millón de personas por la política de drogas, por las rutas clandestinas que transportan cocaína hacia Estados Unidos principalmente, y que no se utilizó programas para ayuda de adictos, ni tampoco se utilizó ese dinero para lograr ¿cómo se dice?, tratamientos de prevención en Estados Unidos mismo, sino que se dedicaron principalmente Estados Unidos a través de la DEA en México, en Centroamérica, en Colombia, a combatir militarmente al narcotráfico. Y bueno, ya vimos que en México hubo 260.000 muertos, 60.000 desaparecidos, y la cifra en Colombia no sé cuál es. Así que bueno, denunció eso y yo coincido con Gustavo Petro en su apreciación. Bueno, yo creo que, este es un tema que yo no conozco mucho, así que mi opinión no es la mejor. Yo creo que en la lucha contra el narcotráfico en Colombia tiene que involucrar evidentemente a la parte militar, porque en algunos sectores el control del territorio no está en manos del Estado. Pero también pienso que una excesiva militarización
está condenada al fracaso. O sea, yo creo que es combinar, donde se pueda dialogar, donde se pueda emplear, o sea, si vamos a militarizar para sacar a los narcotraficantes, para eliminarlos, porque finalmente eso es, ok, pero en paralelo tiene que haber programas, como lo mencionaba Petro, o sea, programas de reinserción, programas de tratamiento de las adicciones, en fin. Yo no puedo opinar mucho, no sé si se ha hecho esto o no, pero yo creo que por ahí debería ir el camino. Sí, se ha hecho parcialmente, pero yo creo que a lo que Petro apuntaba era a los programas de reinserción, de tratamiento de adictos, de prevención en el país donde de destino, de consumo, o sea, en Estados Unidos. No, yo creo que se refería a eso. Y Estados Unidos decidió exportar su guerra, digamos, que no llegue la guerra a su territorio y mantenerla en los países productores o de tránsito. Bueno, el tema del tráfico de drogas es muy complejo porque normalmente se apunta al país productor. Claro. Pero hay una cadena que involucra, entre otros, al país receptor y a los consumidores que están en ese país receptor. Normalmente, si hablamos de cocaína, se apunta a Colombia. Si hablamos de hashish, se apunta a Marruecos. Siendo que muchas veces quienes entran la droga a Estados Unidos o a Europa son estadounidenses y europeos. Sí, claro. Entonces, no es una lógica de uno es bueno y el otro es malo. Acá hay una cuestión más global. Y yo creo que eso sí puede ser que haya fallado. Sí, seguro. Y el tema de la militarización, vimos en México, fue tremendo, fue un fracaso total. Hubo muchísimas más muertes con la militarización excesiva, como la que te referías vos, que es lo que mata la droga misma. Y que eso fue tremendo. Sí, lo concreto, yo sí quiero decir una cosa. Creo que efectivamente la lucha contra las drogas tiene que mantenerse porque genera un gran daño. Yo soy de los que cree que el argumento de genera trabajo no es suficiente. Porque no, claro que no. No sirve que le demos trabajo a una familia en Colombia, si a cambio de eso, otra familia en otro país del mundo va a sufrir por la adicción de su hijo, por ejemplo. Sí, claro. Estoy hablando de las drogas más duras. Yo en el tema del cannabis, creo que efectivamente ahí sí se puede legalizar y que sea una fuente laboral. Claro, también el cannabis medicinal, que está en avance, ¿no? En la región y en el mundo, diría yo. Tal cual. Bien, ¿alguna otra noticia? Sí, para terminar, rapidito. Sí. Resulta que la semana pasada el gobierno de República Democrática del Congo expulsó a Sonia Rowley, periodista de Radio France International o Radio France International. Ella trabaja hoy para Reuters, antiguamente trabajó para RFI, y de un momento a otro decidieron expulsarla. ¿Por qué motivo? El motivo no fue por su trabajo actual en Reuters, sino que por sus actividades previas. ¿A qué se refieren con actividades previas? Ella, mientras trabajaba para Radio France International, hizo una serie de reportajes y artículos en este país, en República Democrática del Congo, y hubo una investigación que se llamaba Congo Hold Up, ¿ya? Que hablaba en el fondo de la corrupción y el desvío de recursos. Así que parece que con esto se ganó un enemigo, y yo planteo el siguiente tema, Maximiliano, así brevemente. Por un lado, yo estoy a favor de la libertad de prensa. Y yo creo que ningún país del mundo puede oponerse al libre trabajo de los periodistas y o de los medios. Al mismo tiempo, están los intereses nacionales. Y por lo tanto, ningún periodista ni ningún medio puede tener injerencia en los asuntos internos de un país. Claro. Ahora, en un caso como este, ¿qué hacemos? Pues ella está haciendo un deber, que es informar sobre la corrupción. Al mismo tiempo, uno pensaría que ese rol le corresponde a los medios locales, porque también sabemos que los medios internacionales, especialmente las grandes potencias, tienen una agenda. Entonces, parece ser muy fácil el asunto, pero hay que darle una vuelta más, ¿o no? Es un tema extremadamente complejo, porque uno puede caer en la injerencia de otro país, y Radio France Internacional es un medio estatal, ¿no? Sí. Claro. Por un lado eso, ¿no? Se ve la injerencia, la nueva injerencia de Francia en un país africano,
Y además también está el tema del derecho del periodista de informar, de hacer su propia investigación, de llegar quizás a la verdad en algunos temas velados. Es muy, muy difícil, realmente no tengo una respuesta. No sé, no sé qué contestar. Yo pienso muy parecido a ti, ¿no? Es difícil con ese límite, es muy, muy frágil el límite entre que uno defienda la libertad de prensa y que se pase al otro lado, ¿no es cierto? Y ya no la defienda, o a la inversa, entre defender los intereses nacionales y no defenderla. Entonces es complicado, pero dejo el tema sobre la mesa para que cada cual saque sus conclusiones. Pues me gusta porque nos haces pensar. Esa es la idea. Bien. Bueno, si te parece, ya es hora de pasar a hacer una pausa y pasar al primer análisis. Absolutamente, me parece que es más que necesario. Bien, voy a hablar después de la pausa del avance de Estados Unidos en África. Muy interesante porque en anteriores programas hablamos de Rusia en África, Turquía en África, Francia en África, China en África, y ahora es el turno de Estados Unidos. Así que, Maximiliano, simplemente un temazo. Bien, después de este descanso, atender este tema. Ya estamos de vuelta, segundo bloque del programa número 97 del Mundo del Sur. Maximiliano nos hablaba del avance de Estados Unidos en África. ¿A qué se estará refiriendo con esto? Bueno, ¿conoces el AFRICOM? Sí. Es el comando militar de Estados Unidos en África, tiene uno por región, en este caso el AFRICOM. El jefe del comando, en octubre viajó a Marruecos para reunirse con altos mandos militares y, bueno, establecer ciertos acuerdos. Nada llamativo porque hay una gran alianza entre Marruecos y Estados Unidos, que, dicho sea de paso, en Marruecos el AFRICOM realiza ejercicios militares una vez por año desde 2004. Y en junio de este año, estos ejercicios militares conjuntos entre el AFRICOM y Marruecos involucraron a 10 países, entre ellos observadores activos, digamos, no eran tan observadores, sino participantes de la OTAN, países de la OTAN, y también de por primera vez de Israel, que me imagino que estarán bajo los acuerdos que firmaron Marruecos e Israel. Lo llamativo, no de esto, sino esto lo dije como introducción, es que el Congreso norteamericano está debatiendo sobre una ley para contrarrestar la influencia rusa, ya hemos hablado en este programa, en el continente, y se llama Ley para contrarrestar las actividades malignas de Rusia. Así, ese es el nombre literal, la palabra maligno está en la ley. Está como el eje del mal, ¿te acuerdas? Claro, parece algo religioso. Esto se puede ver en la página congress.gov, del Congreso norteamericano, que está el proyecto de ley que ya aprobó la Cámara de Representantes, falta que lo apruebe el Senado, y me parece, no sé, hasta caricaturesco, ¿no? Decir una ley para contrarrestar las actividades malignas de Rusia. Me llamó la atención. Bueno. Sí, perdona, Maximiliano, yo creo que es un tema de semántico, pero me parece que las relaciones internacionales, la diplomacia, deben llevar apelativos más formales. Claro, yo coincido con eso, por supuesto. Se perdió el decoro, claro, en la diplomacia. Totalmente. Bueno, la OTAN acaba de considerar la semana pasada en un comunicado oficial, que comenzó a llamar a África como el vecindario del sur. Así lo llama, nuestro vecindario del sur. Pero yo creo que ese vecindario del sur no es tan inocente, ese apelativo, porque me hace acordar a la doctrina Monroe, no sé si te acordás, 1823, presidente Monroe de Estados Unidos, que dijo América para los americanos, se refería a que América Latina comenzaba a ser el patio trasero de Estados Unidos. Lo decía en referencia a las potencias coloniales europeas de ese momento, del siglo XIX, pero en este momento Estados Unidos está plantándose política y militarmente frente al avance comercial de China, el avance militar de Rusia, y otros actores que hemos visto, ¿no? Que hemos nombrado, Emiratos Árabes, Turquía, Arabia Saudita, Qatar. Claro, que haya por ahí intereses
intereses coincidentes, ¿no? Pero principalmente Turquía, Rusia y China son las principales preocupaciones de Estados Unidos. Bueno, siguiendo con esto, el Departamento de Estado norteamericano en agosto elaboró un documento muy crítico con Rusia y China y África, en la cual presiona a los países africanos de los cuales deben tomar parte en la guerra de Ucrania a favor de Ucrania. Y rechaza, entonces la Unión Africana le respondió a este documento del Departamento de Estado que rechaza que África se convierta en un campo de batalla de una nueva guerra fría, ¿no? Si vamos al tema militar, porque más allá de las relaciones comerciales, yo creo que el avance que está viendo Estados Unidos en África no es tanto comercial, sino militar, al igual que Rusia, como lo hemos visto, ¿no? Desde 2007 el AFRICOM estableció 29 nuevas bases militares en África, totalizando en total 60 entre bases y puestos militares, y una violación, digamos, de la que lo hemos visto en el programa pasado, si no me equivoco, de la soberanía africana y de las resoluciones de la Unión Africana fue en Libia en 2011, cuando la OTAN bombardeó la Libia de Gaddafi en medio de esa mal llamada guerra civil. Yo creo que fue una guerra impuesta por las monarquías del Golfo, por los países de la OTAN. No sé si coincidís conmigo en eso. Sí. Yo Entonces, creo, perdón, Maxina, creo que hay una injerencia extranjera muy fuerte en diversos conflictos en el mundo, en general. Y ahí están involucrados, diría que casi todos. Y militarmente ya sabemos quiénes son. Claro. Sí. Bueno, es cierto que Rusia también avanzó en África, ¿no? La República Centroafricana, en Libia mismo, en Mozambique, en Malí, lo hemos visto. China también, pero no militar, militarmente, porque creo que la única base militar de China en África, o en el mundo, creo que está en Djibouti, si no me equivoco. Sí, está en Djibouti y como tú dices, a China se le pueden criticar muchas cosas, pero hay que decirlo bien claro, China no tiene nada que ver con la injerencia militar que están teniendo las grandes potencias, Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, en diversas regiones del mundo. Claro, sí, en realidad Rusia tiene dos intereses en África, ¿no? Uno es la venta de armas y segundo el avance militar. Claro. No tiene grandes relaciones comerciales con los países de África. Estados Unidos también va por ese lado, venta de armas, influencia militar y rechazar el avance comercial de China. Ese es el principal motivo de la presencia militar norteamericana. Y por último, quiero destacar una frase de un discurso de Macky Sall, que es el presidente de Senegal y el actual presidente pro tempore de la Unión Africana, en las Naciones Unidas, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Dijo: África ya sufrió bastante el peso de la historia, dijo textualmente. No quiero que África sea la incubadora de una nueva guerra fría y que las relaciones se basen en el respeto de la soberanía mutua. Es atinado lo que dijo el presidente de Senegal, porque se han violado las soberanías de varios países, ya lo hemos visto varias veces. Acordate lo que sucedió también en Sudán, con la independencia de Sudán del Sur. Si bien sea legítimo o no, Estados Unidos presionó para debilitar a Sudán, por ende debilitar a las empresas chinas que obtenían el petróleo de Sudán cuando las norteamericanas se retiraron, luego de que Sudán alojara a Bin Laden a fines de los 90, ¿te acordás? Sí. Bueno, así que en realidad el actual avance de Estados Unidos en África, yo lo relaciono más con un avance militar para frenar a Rusia en la guerra con Ucrania, para que los países africanos se vuelquen del lado de Ucrania, y también para frenar principalmente el avance comercial y económico de China, que varios países ya pertenecen a la nueva ruta de la seda. Así que bueno, yo veo quizás por ese lado la cantidad enorme, 60 bases norteamericanas hay en este momento en África. Una inmensa cantidad. Así que bueno, esto es más o menos lo que quería hablar del avance de Estados Unidos en África. No quiero extenderme más, pues estamos
limitados con el tiempo. Así que vamos a estar siguiéndolo y también viendo paralelamente cómo va el avance de Rusia, convenciendo a los países para que voten a favor de Rusia en las Naciones Unidas en contra de Ucrania, ¿no? Sí, y atento a lo que vaya a hacer Francia, que va perdiendo terreno, pero me imagino que va en algún momento a reaccionar. No creo que tire la esponja tan fácilmente. Y lo que hagan otras potencias emergentes o regionales que están ahí involucradas. Claro, y más aún Francia teniendo a Níger como principal proveedor del uranio para sus plantas nucleares y poder producir energía en este momento de crisis energética. Exactamente, así que va a estar muy interesante este tema y como siempre, lo hemos hecho durante todo este tiempo, vamos a estar informando sobre lo que ocurre en África, la influencia que tienen y la injerencia que tienen las potencias en este continente. Bien. Bueno, si te parece, vamos a una pausa y después continuamos con el último tema de análisis de hoy. Así es, para ya terminar este programa, vamos a hablar sobre Francia, justamente. Ajá. ¿Algo más querés adelantar o lo dejamos ahí? ¿Está el actual presidente de Francia, Emmanuel Macron, mirando hacia América Latina? Ah, interesante, ¿eh? Me gusta ese tema. Después de la pausa lo desarrollas. Continuamos en El Mundo desde el Sur, programa 97. Y bueno, Raimundo nos dejó picando un tema muy interesante. ¿El gobierno de Macron de Francia está abriéndose a América Latina en algún aspecto económico, político? A ver, contanos. Vamos un poco en el tiempo. El actual presidente de Francia asumió en 2018, ¿no es cierto? Uh-huh. Sí. Desde entonces, ¿sabes cuántas veces ha viajado a América Latina? No sé. Una. Fue el 2018 y estuvo en la cumbre del G20 que se hizo justamente en tu país y me parece que en Buenos Aires. Recuerdo, sí. Bueno, fue la única vez que vino a América Latina. Mientras que su antecesor, François Hollande, viajó creo que 8 o 9 meses a América Latina, incluyendo un histórico viaje a Cuba. Ajá, o sea, es verdad. El cambio ha sido increíble. Para Emmanuel Macron, América Latina parece tener un rol bastante secundario en la política exterior de Francia. Claro. ¿Y qué pasó ahora? Me imagino que tú viste, ya lo mencionaste, lo del encuentro de esta reunión, el Foro de Paz de París, uh-huh. ¿No es cierto? Y previo a eso también, resulta que en los medios pareció que Francia sería el mediador en Venezuela, en el caso del conflicto que hay en Venezuela. O sea, se reunió con Maduro personalmente, creo que en París también, ¿no? Exactamente, todo empezó porque primero dio la vuelta al mundo, ¿no? Este video que se hizo viral en que aparece él hablando con Maduro, y al par de horas ya se empezó a difundir la noticia que Francia quisiera, aparentemente va a tener un rol de mediador para intentar solucionar la situación, destrabar la situación de Venezuela. Sí, no sé qué hay de cierto, pero en la prensa local se comentó que Macron le comentaba al presidente argentino Alberto Fernández la crisis energética de Europa y Fernández le dijo, bueno, acércate a Maduro. Y ahí fue el acercamiento. No sé si es real o es un invento. No sé si ese diálogo será real o no, pero el acercamiento de Macron para mí tiene que ver mucho con el tema energético. Claro. ¿Qué pasó? Que al par de días, además, en este Foro de la Paz, Macron se reunió con Petro. Sí. ¿No es cierto? Y además, se supone que, me parece que en unas semanas más, no me acuerdo, va a haber una reunión para hablar sobre Venezuela, en la cual van a participar los presidentes de México, Chile, Argentina y Colombia. Que va a ser en Ciudad de México, me parece. Lo concreto es que Emmanuel Macron mostró un gran interés por la situación de Venezuela, pero también por lo de Colombia. Y ahí es donde surge la pregunta. En este escenario de un presidente francés que no había viajado a América Latina, salvo por un hecho puntual, que era la cumbre del G20, o sea, tenía que venir. Claro. Podemos hablar que Francia está haciéndole un guiño a América Latina, está cambiando un poco debido a su política exterior, la está adaptando al nuevo contexto, a un contexto que involucra, entre otras cosas, la guerra entre Rusia y Ucrania.
Y ahí es donde cae como cajón el tema energético y particularmente el petróleo venezolano. Claro, seguro, sí. En la misma jugada que hizo Estados Unidos. Porque, exactamente, y corrígeme si me equivoco, pero yo creo que Emmanuel Macron fue uno de los férreos defensores de Juan Guaidó, cuando se decía que era el presidente de Venezuela. Claro. Sí, Entonces, sí. ¿por qué pasó de defender a Guaidó a dialogar con Maduro y a tener un profundo interés por el tema de Venezuela? Bueno, yo creo que la respuesta es evidente. Desde Estados Unidos le bajaron el pulgar a Guaidó. Ya no sé si hay algún país que lo reconozca a Guaidó como presidente. Y el mismo Guaidó ya no es legislador. O sea, perdió esa condición de presidente de la Asamblea Nacional. Y el mundo, principalmente Europa, necesita un gas o un petróleo más barato. Exactamente. Entonces yo creo que aquí esta movida del presidente francés no va por una convicción ideológica o por un cambio, una estrategia muy elaborada, sino que simplemente se da cuenta que necesita recursos energéticos y asume que hay un país que está aislado internacionalmente y que eventualmente podría abrirse, y eso sería bueno para Francia, porque imagino que el presidente de Francia está pensando también en las elecciones, demás que van a ser en varios años más, también está pensando en su aprobación, está pensando en el invierno europeo, y hemos visto las últimas semanas, últimos meses, las protestas que ha habido en Francia. Por lo tanto, yo creo que a esta altura del asunto, Macron pone en la balanza los derechos humanos y en el otro lado la necesidad de tener recursos energéticos, y está claro lo que pesa más para él. Pero claro, si vemos la política francesa durante el gobierno de Macron en África, no tiene problemas en reunirse con dictadores, claro, ni con violadores a los derechos humanos, ni Macron, ni creo que casi ningún mandatario, ¿no? Exactamente. Y lo otro que quiero mencionar, Maximiliano, y lo planteo como pregunta, también tendrá que ver este acercamiento por esta ola de cambios que hubo en los gobiernos latinoamericanos y particularmente sudamericanos, lo cual se ha quedado de manifiesto con los cambios en Brasil, Chile y Colombia. Sí, yo creo que sí. Yo contestaría que sí a esa pregunta. También en la presencia de Petro, en el Foro por la Paz, en París, yo creo que sí, que es muy probable, pero principalmente yo creo que le preocupa a Francia cómo va a quedar la Unión Europea luego del invierno, de la guerra con Ucrania. Entonces está tejiendo alianzas con quien sea, digo yo, para poder asegurarse la energía más accesible. Que es lo que está haciendo Europa, tú lo mencionaste, el gas de Mozambique que va a llegar a Europa. Claro, claro. Y yo planteo esto también, yo creo que también un tercer factor es el tema político interno. A Macron no le fue muy bien en su mediación en Rusia-Ucrania. No. El sentimiento anti-Francia es cada vez mayor en el África subsahariana, especialmente en el Sahel. Sí. Bueno, y entonces está buscando fortalecer su imagen. ¿Y qué mejor que fortalecerla a través, por ejemplo, de una mediación en el conflicto de Venezuela? Sí, es verdad. Ya lo había intentado José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente español, con relativo éxito. En realidad terminaron fracasando, pero hubo un avance en algún momento. Y también creo que puede ser lo de Francia, que tenga que ver que quizás Alemania, al ser tan dependiente del gas ruso, al haber apagado sus centrales nucleares, quizás la industria alemana se vea afectada y Francia quizás pase a ser el país más importante de Europa en los próximos años. ¿Puede ser eso? Yo creo que también puede haber algo de eso. A ver, estamos hablando de política internacional, de diplomacia, del gallito por el poder. Digamos las cosas por su nombre. En Francia y Alemania van de la mano porque a los dos les conviene. Pero siempre va a estar esa pugna. Son los dos grandes motores. Claro. Así que cada país vela por sus intereses y en este mundo con un contexto tan inesperado, porque hasta hace 3 años atrás nadie esperaba una guerra ruso-ucrania, nadie esperaba el COVID, ¿no es cierto? No, claro. Y todo esto ha cambiado, así que los países van
generando nuevas estrategias y nuevas políticas exteriores también, yo creo. Así que en resumen, Maximiliano, para los que están celebrando que quizás a Francia le interesa América Latina, en resumen, simplemente está adaptándose al contexto actual y buscando, como suelen hacer las potencias y todos los países también, el interés nacional. Así es. Sí, es muy probable que sea así. Bueno, muy interesante cómo desarrollaste el tema, como que a los oyentes también, a mí me abrió un panorama que no tenía, digamos, no lo tenía tan presente, esta apertura de Macron en América Latina, y puede ser varios de los factores que vos nombraste, que sean esas las causas, y está bueno también los interrogantes, que no tienen respuesta inmediata, pero nos sirven para tener en cuenta en la agenda o para guardarlos, para ver en el futuro en qué decanta, ¿no? Estas medidas de Macron con respecto al acercamiento a nuestra región. Así es, así que obviamente estaremos atentos a este asunto. Bien, bueno, ahora si te parece tenemos que cerrar la cortina, porque no te digo que está por iniciar el Mundial ya, pero queda poco. Sí, hay que concentrarse, empezar a revisar las estadísticas, qué dicen los especialistas, así que yo me voy a ir de lleno ahora a estudiar a los 32 equipos que participarán en el Mundial. Sí, voy a ver los posibles cruces de octavo de final y voy a hacer mi propia predicción. Perfecto, yo haré la mía y la compartiremos. Muy bien. Bueno, les agradecemos a los oyentes habernos acompañado. Como siempre, les decimos que se suscriban al canal de YouTube del Mundo desde el Sur y que compartan el programa en las redes sociales, y nos veremos ya en el lunes próximo en la siguiente emisión. Así es, te mando un gran abrazo, Maximiliano, lo mismo para todos los oyentes. Gracias, Raimundo. Un gusto haber hecho el programa con vos, y a los oyentes les vuelvo a agradecer y les digo hasta pronto.